Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más de Familia en ARM. El día de hoy vamos a ver el tema de trauma de tórax. ATLS muy importante. Este año no lo preguntaron tanto como en el año anterior, en el 2020, pero aún así sí estuvo bastante preguntado. Yo soy de los médicos que presentaron el ENARM este año. Los que estamos todavía en este proceso estamos en espera de la publicación de los folios seleccionados y todo, pero espero que a todos los que pues estaban desde antes de este examen y que nos vienen siguiendo, que les haya ido bien, que hayan quedado con el puntaje para la especialidad que querían y mucho éxito siempre. Para los que son nuevos y apenas nos están empezando a seguir o apenas se están empezando a preparar para el NARM del año que viene, bienvenidos todo este contenido, ya sea en videos o en Spotify con nuestros podcasts. Esperemos que les sirve. La información siempre de la manera que entre es importante, entonces pues vamos a comenzar. Yo igual les voy a comentar un poquito de la experiencia que tuve, si quieren igual que haga algún video en relación a los temas más preguntados, que creo que ya igual hay algunos videos, pero pues más en relación a mi experiencia, puedo enfocar ahora los videos con preguntas clave y todo. Por ejemplo, de ATLS, yo creo que a mí me vinieron como unas 15 preguntas, sí, como 15 o 20. Sí son temas preguntados y dentro de los que más son los que vamos a abordar y ya después iremos viendo otros temas que sean de las guías de práctica clínica y todo eso. En sí, de ATLS, de trauma de tórax, yo creo que me vinieron como dos. Trauma abdominal sí viene. Quemaduras, igual como dos preguntas. Trauma de cráneo y también preguntas de choque. Entonces, todos esos temas van sumando preguntas que a la larga, si las sabes, no están tan difíciles. Entonces, con estos videos seguro les van a ayudar mucho para que las puedan contestar y ya tengan, pues, de ganancia esas preguntas y que ya se las sepan. Sin más por el momento, después de toda esta introducción, vamos a comenzar con el video de hoy. Como en el video anterior, voy a comenzar con casos clínicos. La diferencia es que ahora voy a poner como la justificación y siempre la fuente, en este video y en esta presentación, siempre la fuente va a ser ATLS. Con la última versión y solamente en algunas diapositivas hago la comparación con lo que menciona la GPC. Pero en sí, bueno, que sepan que en la parte de abajo tenemos como una carita que nos indica el nivel de dificultad de cada pregunta. Y en la parte de arriba va a aparecer un cronómetro. Espero que vaya bien, porque de repente aparece con el tiempo que quiere. En sí son 30 segundos para responder y 30 que se consideran para el caso clínico. Es más o menos el tiempo que ustedes deben de pues tener para contestar y leer cada pregunta. Entonces voy a empezar. Masculino de 25 años de edad, es llevado a urgencias por presentar traumatismo secundario o accidente automovilístico, recibiendo toda la fuerza del impacto en tórax posterior. A la exploración física, presenta TA de 80-50, frecuencia cardíaca de 128, frecuencia respiratoria de 36, con plétora yugular. A la auscultación hay ausencia de ruidos respiratorios e hiperresonancia a la percusión en hemitórax izquierdo. De forma inicial, el médico de guardia solicita una radiografía de tórax donde se observa línea pleural y ausencia de la trama vascular pulmonar, así como desviación traqueal. Bueno, aquí apenas va a comenzar el cronómetro, pero les doy esos 30 segundos para que piensen en su respuesta. Ahorita vamos a mostrar cuál es la correcta y por qué. En sí aquí no están preguntando qué diagnóstico, porque ellos esperan que ustedes ya sepan qué patología es la que estamos hablando y que más bien sepan cuál sería el manejo ideal o el manejo de elección. Si le quieren poner pausa, adelante y piensen bien en su respuesta y si no, pues ya con el tiempo que tenemos. Ok, y aquí la respuesta es la C. Descompresión torácica urgente en quinto espacio intercostal, anterior a la línea axilar media. Allí tenemos la fuente de la TLS. Ahorita yo no les voy a mencionar de qué estamos hablando, yo esperaría que ustedes igual ya sepan de qué patología o qué lesión estamos hablando. Sin embargo, en la siguiente pregunta justamente es lo que vamos a ver. Dice, evidencia reciente apoya a colocar un catéter grueso con aguja en el quinto espacio intercostal apenas medial a la línea axilar media. Ese es el abordaje que sería el manejo de elección. La siguiente pregunta, que igual está conectado con este caso clínico, nos pasamos a la parte de abajo que dice mencione cuál sería el diagnóstico más probable de este paciente. Aquí
quiero que se enfoquen en los datos esenciales que nos da este caso clínico y los que más les llamen la atención, que en sí son la presión arterial, tenemos hipotensión, que es 80-50, también hay plétora yugular o distensión de las venas del cuello, se ausculta, hay ausencia de ruidos respiratorios e hiperresonancia a la percusión, tenemos ausencia de la trama vascular pulmonar en la radiografía, así como desviación traqueal. Todos estos son datos clave que a ustedes ya les deberían estar orientando a qué lesión estamos hablando. Entonces, en sí, vamos a darles igual un tiempo para que nos digan, pues, cuál sería el diagnóstico más probable en este paciente. Y bueno, voy a mostrar la respuesta. Así es. Esta pregunta estaba fácil. Estamos hablando de un neumotórax hipertensivo o de un neumotórax a tensión. Aquí tenemos igual la justificación. Un neumotórax hipertensivo se presenta con ruidos disminuidos o ausentes a la auscultación, hiperresonancia a la percusión. Aquí es muy importante porque a diferencia del neumotórax simple, tenemos desviación contralateral de la tráquea. Pues hay ese desplazamiento porque hay pues hipertensión en general, porque lo que se está generando por la entrada de tanto aire, y también hay distensión de las venas del cuello. Esas son dos características que los tienen que hacer pensar en un neumotórax a tensión. Ok, aquí como otra pregunta de este caso clínico, igual seriado, dice, mencione cuál sería el manejo definitivo para este paciente. En el primero, cuando ustedes les pregunten manejo de elección o manejo inicial, tienen que saber cuál es. Sobre todo en este tema de ATLS, siempre se maneja así, como un manejo inicial o manejo de elección y el manejo definitivo, que es ya el último, el que solucionaría la lesión. Entonces, ya pensando en un neumotórax a tensión, nos comenta, mencione cuál sería el manejo definitivo para este paciente. Tenemos igual aquí la radiografía de lo que le pasó, la radiografía que el médico de guardia solicitó. Y bueno, igual les voy a dar el tiempo para que piensen, bueno, un poquito más porque empezó en 10. Pero pues para que mencionen cuál sería el manejo definitivo para este paciente. Voy a leer. Pregunta A. Colocación de sonda endopleural en quinto espacio intercostal, anterior a la línea axilar media. Toracostomía con un tubo torácico de 36 a 40 French en quinto espacio intercostal, anterior a la línea axilar media. Toracotomía y colocación del sello de agua en quinto espacio intercostal, anterior a la línea axilar media. O de manejo quirúrgico. Si se dan cuenta aquí, pues muchos términos son parecidos. A lo mejor si no están familiarizados con el tema o con el capítulo de ATLS, todavía les costaría trabajo diferenciar entre uno y otro, pero con este video espero que todos los quede súper claro. Vamos a abordar igual cada término para que quede claro y sepan cuál es, igual en relación al calibre que se usa, en qué espacio intercostal. Pero pues bueno, aquí ya pasó el tiempo y la respuesta es la A. Colocación de sonda endopleural en quinto espacio intercostal anterior a la línea axilar media. ¿Ok? ¿Por qué no podría ser? La de manejo quirúrgico pues está muy ambigua, la verdad es que viene así muy, muy simple. Toracostomía y toracotomía, igual vamos a aprender a diferenciar cuánto es. En relación a la B no se podría por el calibre. Anteriormente en el ATLS sí nos marcaba eso, pero ahorita ya tenemos que el calibre ha disminuido, entonces esa no es la respuesta correcta. Y después toracotomía, pues no, una toracotomía no se realiza en un neumotórax a tensión, no es el tratamiento definitivo. Igual aquí la justificación del ATLS, la toracostomía con un tubo es obligatoria después de la descompresión de tórax con aguja. Entonces el manejo inicial es la descompresión de tórax con aguja. Si se dieron cuenta era en el quinto espacio intercostal, algunos dirán, no, yo recuerdo que era en el segundo. Ahorita igual vamos a ver todo eso, las actualizaciones que tuvo el ATLS en su última versión, y pues que ahora nos refiere que es en el quinto espacio intercostal. Después con el tratamiento definitivo de una colocación de sonda endopleural, o una toracostomía. Ahora aquí viene otra pregunta un poquito que no tiene mucho que ver, pero pues es importante que lo sepan porque lo plantea el ATLS. Nos dice, de forma inicial el médico de guardia solicitó una radiografía de tórax.
donde se observa pues lo que ya comentamos, línea pleural y ausencia de la trama vascular pulmonar, así como desviación traqueal. Es la radiografía que tenemos aquí al lado. ¿Fue correcto el abordaje inicial del médico de guardia, sí o no? Aquí igual es una pregunta fácil, entonces no hay que dar tanto tiempo. Pero bueno, unos 15 segundos. Y no. Así es, la respuesta pues es que no. El médico de guardia pues es lo que solicitó y es el material que tenemos justamente para nuestro caso clínico, pero ustedes deben de saber que si a ustedes se les presenta un paciente con clínica de neumotórax, con eso, el ATLS nos dice que el neumotórax atención es un diagnóstico clínico y por nada tenemos que retrasar el tratamiento para obtener una confirmación radiológica. Entonces aquí el ideal es iniciar ya el tratamiento porque en cuestión de minutos el paciente se puede deteriorar gravemente hasta perder la vida, ¿no? Entonces tenemos que actuar muy rápido y saber perfectamente cuál es la clínica para pues no estar retrasando el tratamiento con estudios radiológicos. Vamos a empezar ahora sí a abordar pues los temas o los apartados que abarca el capítulo de ATLS, de trauma de tórax. Vamos a empezar con la más sencilla y con la primera, que son lesiones traqueobronquiales. Los mecanismos de este tipo de lesiones pueden ser diversas, por trauma cerrado, por lesiones por explosión o quemaduras, un trauma penetrante, justo como el que tenemos aquí en la imagen izquierda, o una laceración directa en cuello, o bien la intubación. Esta es de las causas más frecuentes, ya sea que puede empeorar una ya existente o que genere una. El proceso de intubación a veces si no se tiene la experiencia o igual es un paciente con una intubación complicada, puede llegar a provocar una lesión traqueobronquial y pues hay que saber cómo abordarla. El diagnóstico de confirmación siempre es por broncoscopía. Tenemos que observar de manera directa la lesión para establecer un diagnóstico. Como tratamiento inicial es colocación de una vía aérea definitiva. Si hay una lesión, directamente a intubación. Siempre y cuando, bueno, aquí se recomienda que sea con fibra óptica, justo como la imagen de al lado, porque ya sea por un hematoma o por el sangrado que está presentando la misma lesión, va a dificultar mucho la vista. Entonces, aquí en México, pues no siempre tenemos disponible una fibra óptica y no en todos los hospitales, pero pues es lo que se recomienda, que sea una colocación de tubo endotraqueal asistido por fibra óptica. En sí, el tratamiento definitivo, únicamente con reparación quirúrgica. Igual dependiendo de la gravedad, aquí tenemos arriba pues la imagen por broncoscopía, se tendría que reparar de manera quirúrgica. Ahora vamos a hablar de neumotórax de tensión, que fue en sí el caso clínico que presentamos al inicio. La causa más frecuente tienen que saber que es la ventilación mecánica con presión positiva. Aquí algunos podrán llegar a pensar, no, pues es un trauma contuso directo en tórax o el antecedente de un neumotórax simple y que se convierta en un neumotórax de tensión, pero siempre la causa más frecuente es ventilación mecánica con presión positiva. Otras, menos frecuentes, son las que le estaba comentando, que es neumotórax simple y que se convierta en un neumotórax a tensión, un manejo incorrecto de un neumotórax abierto. Vamos a ver más adelante que el manejo inicial es igual con un parche para generar un mecanismo de válvula, pero si se ocluye de manera incorrecta por 4 lados, entonces se sella y ahora podrían provocar de manera iatrogénica un neumotórax a tensión. Otro tipo de lesiones que igual generarían un neumotórax a tensión son lesiones penetrantes o contusas. Y en sí el mecanismo por el que ocurre un neumotórax a tensión es el mecanismo de válvula unidireccional, en donde el aire solamente entra sin salida y es en donde empieza a desplazar el mediastino, la tráquea, porque únicamente está entrando y no hay escape. Los puntos clave en relación al diagnóstico, como ya vimos, el diagnóstico del neumotórax a tensión siempre va a ser clínico y no hay que retrasarlo para solicitar una radiografía. Entonces esta diapositiva se la tienen que tatuar, memorizar, porque son los datos clínicos clave para identificar un neumotórax a tensión. En sí, los más generales y que no son tan específicos son datos de dificultad respiratoria, disnea, dolor torácico, taquipnea, taquicardia y disminución de la saturación de oxígeno. Pero más específicos
serían hipotensión, una desviación contralateral de la tráquea. A veces, visualmente, así viendo al paciente no se puede identificar tan fácil. En una radiografía se puede apreciar un poco. Ausencia unilateral de ruidos respiratorios, hemitórax sin movimientos, tono hiperresonante a la percusión y distensión en las venas del cuello. Igual aquí esta plétora yugular es muy característica del neumotórax de tensión. Y aquí tenemos la tríada de Galliard. Anteriormente habían dicho que en el ENARM llegan a preguntar muchas triadas. En mi caso no fue así, no me preguntaron ninguna triada, pero pues es un dato más. Si ya se lo saben, qué bueno, pero pues bueno, la tríada de Galliard nos habla del aumento de la sonoridad pulmonar o hiperresonancia, disminución del murmullo vesicular y ausencia de las vibraciones vocales. Estas tres constituyen la tríada de Galliard, que nos orientan de manera clínica que tenemos un neumotórax a tensión. Aquí en esta imagen igual podemos ver cómo funciona el mecanismo de válvula unidireccional, en donde el aire únicamente entra a través de una vía y es forzado a la cavidad torácica. Entonces se colapsa el pulmón y va desplazando hacia el otro lado, hacia el lado contralateral de la lesión, todo lo que se contiene en el mediastino, en el otro pulmón, la tráquea. En cuanto al manejo, el manejo inicial siempre va a ser con una descompresión inmediata con una aguja o catéter grueso y aparte largo. Aquí como pregunta que le pueden hacer, como una pregunta difícil o mala onda, es la medida que tenga la aguja de descompresión. El ATLS recomienda que sea de 8 centímetros. Podrían ponerles de 5, pero entre más larga sea la aguja, en el 80% de las veces, una aguja de 8 centímetros va a llegar al espacio pleural. Entonces, se necesita que sea una aguja larga y que sea en el quinto espacio intercostal anterior a la línea axilar media. Aquí al lado derecho pongo los cambios que tuvo el ATLS en el 2018. Anteriormente era en el segundo espacio intercostal, pero ya se cambió. No le ven el objetivo de hacer dos punciones, uno en el segundo espacio intercostal y luego cambiar al tratamiento definitivo en el quinto. Entonces ya todo se hace en el mismo espacio intercostal, en el quinto. Aquí la guía de práctica clínica todavía no está tan actualizada, pero pues nos pone que esta punción o toracocentesis se realiza todavía en el segundo espacio intercostal, en la línea media clavicular, y también con un catéter más pequeño de 6.5. Entonces todos estos datos son importantes y con la fuente del ATLS es pues todo lo que tenemos del lado izquierdo. Y el objetivo del tratamiento inicial es hacer que este neumotórax de tensión se convierta en sí en un neumotórax simple. Ya como tratamiento definitivo, tenemos la toracostomía con colocación de un tubo torácico. Aquí les pongo todos los nombres que puede tener la toracostomía. Puede ser una colocación de sonda endopleural o una pleurostomía. Y también tener en cuenta que el calibre es menor, de 28 a 32 French. Anteriormente era de 36 a 40 French, pero también ya cambió. Y la guía de práctica clínica igual. Nos comenta que después de la descompresión torácica se coloca una sonda endopleural como tratamiento definitivo. Ahora vamos a hablar del neumotórax abierto. El mecanismo de lesión de un neumotórax abierto, como lo dice su nombre, es por una herida penetrante. Algo que pues genere una abertura o una herida grande en la cavidad torácica que llegue al pulmón y que incluso llegue a lesionar pues la pleura y colapsar el pulmón. Aquí tenemos un mecanismo, a este se le llama una herida succionante, porque si la abertura o la herida mide aproximadamente 2/3 del diámetro de la tráquea, con cada inspiración que el paciente tenga, el aire va a entrar de manera preferente por ahí. Entonces tenemos un problema porque está entrando aire por la tráquea y también por la lesión. Entonces puede generar un neumotórax a tensión, pero pues en sí se puede resolver y este es el mecanismo que tiene como una herida succionante. El manejo inicial, entonces aquí sí es con la colocación de un apósito. Se coloca este apósito estéril, sellado únicamente por 3 lados. Recuerden, 3 lados, porque han llegado a poner algunos casos así en internet de médicos que estaban intentando abordar un neumotórax abierto y lo sellaron por los 4 lados. Entonces genera un problema peor, generan un neumotórax de tensión porque el aire no tiene escape. Entonces justamente este lado que se deja abierto es para que se genere un mecanismo de válvula
bidireccional y que pues además pueda salir el aire por ahí. Ya después de esto, el tratamiento definitivo en sí ya es una reparación quirúrgica y también la colocación de una sonda endopleural. Aquí tenemos el mecanismo, como el aire entra a través de la lesión o la herida en la caja torácica. También está lesionado el pulmón y pues empieza a entrar aire por ambos lados. Aquí tenemos la herida succionante. El manejo con un sello de agua, que es igual con presión negativa, puede igual contener un poco de sangre porque es la lesión y ya después de esta colocación se repara la herida en la caja torácica. Ahora vamos a hablar de otra de las 3 lesiones graves o mortales. Estas son las que vamos a abordar básicamente en este video. No vamos a andar en neumotórax simple, tórax inestable y todas esas, porque en sí el ENARM va más enfocado a lo urgente y a lo que es grave y importante. Entonces, igual aquí son puntos claves, lo resumido y lo que tienen que saber del tema y del capítulo de la TLS. Un hemotórax masivo, su definición resulta de cuando se acumula rápidamente más de 1500 mililitros de sangre o un tercio de la volemia del paciente en la cavidad torácica. Su mecanismo de lesión igual es una herida penetrante, un trauma contuso que pueda lesionar a los vasos iliares o a los vasos sistémicos y entonces genere esta acumulación tan importante de sangre. Como cuadro clínico, aquí sí es diferente al de un hemotórax, vamos a tener matidez debido a la acumulación pues, de líquidos y de sangre, disnea, ausencia de ruidos respiratorios y datos de choque, porque el paciente en sí está teniendo una hemorragia. Visualmente nosotros no podemos observarla, pero hay una colección muy grande de sangre en el pulmón que puede provocar choque en el paciente. Aquí tenemos una tabla muy bonita que nos presenta la TLS, en donde podemos diferenciar de manera clínica cómo se presenta un hemotórax a tensión y un hemotórax masivo. Aquí las diferencias, aquí, es que en el neumotórax a tensión va a haber hiperresonancia, mientras que en el hemotórax va a haber matidez a la percusión. La posición traqueal únicamente se va a desviar en un hemotórax a tensión, mientras que en el hemotórax se conserva en la línea media. Y la diferencia de las venas del cuello, en el neumotórax a tensión hay distensión o plétora yugular y en el hemotórax masivo hay un colapso de las venas del cuello. Igual, por lo que les comenté, que el paciente está perdiendo mucha sangre, incluso puede entrar en un estado de choque. El manejo inicial se realiza al mismo tiempo con restitución de volumen sanguíneo y evacuación y descompresión de la cavidad torácica. Los dos al mismo tiempo. Ninguno es más importante que otro. Y ya el manejo definitivo entonces se establece con una toracotomía de urgencia. Esta toracotomía en sí ya es la cirugía, en donde hay una abertura y pues en sí se intenta reparar la herida y además poder sacar toda esta cantidad de sangre que se está acumulando. Las indicaciones es que nosotros tengamos un diagnóstico de certeza que es un hemotórax masivo. ¿Cómo lo vamos a saber? Con una evacuación inmediata de 1500 mililitros o más, que la pérdida por el drenaje sea de aproximadamente 2 mililitros por hora en un periodo de 2 a 4 horas y también que el paciente llegue a requerir transfusiones sanguíneas. Todos estos son indicaciones de que el paciente está teniendo un hemotórax a tensión y tenga que entrar a quirófano. Entonces el manejo definitivo es con una toracotomía de urgencia. La última de las lesiones que vamos a abordar es el tamponade o el tamponamiento cardíaco. Y pues bueno, su definición es la acumulación de sangre en el pericardio que genera la compresión de las cámaras cardíacas. Toda esta acumulación, el mecanismo de lesión es por un trauma directo, un trauma contuso. A mí sí me vino taponamiento cardíaco en el ENARM. Afortunadamente supe cómo contestarla, así que aquí tienen toda esta información. Lo que hace es que pues esta acumulación de sangre bloquea o impide el adecuado funcionamiento del corazón, impide su llenado y también va disminuyendo y dificultando el gasto cardíaco. El cuadro clínico tenemos una triada muy importante, si ya se la saben, déjenla en los comentarios. Pero bueno, en sí, hipotensión, distensión de las venas del cuello y ruidos cardíacos apagados o velados. Estamos hablando de la triada de Beck. Así es, con estos 3 datos clínicos y además una lesión contusa en tórax anterior, tenemos ya la respuesta y los datos clínicos que sugieren un diagnóstico de taponamiento cardíaco.
¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Con un ultrasonido FAST, en donde haya acumulación de líquido o de sangre en el pericardio. Aquí en la imagen del lado derecho, a veces los ultrasonidos igual son un poco complicados de leer, pero bueno, en sí, aquí nos está diciendo que hay sangre en el espacio pericárdico y esto dificulta el llenado ventricular. El tratamiento temporal o el tratamiento inicial, el de elección, siempre enfoquen su respuesta en el manejo inicial. Piensen como médicos generales y no como especialistas. Entonces, en sí, si a ustedes les llega un paciente con un taponamiento cardíaco por una lesión, por un trauma de tórax, siempre su respuesta sería hacer una pericardiocentesis guiada. Entonces, esa va a ser la respuesta correcta si les preguntan sobre el tratamiento de taponamiento cardíaco. Guiada con ultrasonido, justamente como aparece aquí en la imagen, y el tratamiento definitivo pueden ser diferentes. Eso es por diferentes bibliografías de la GPC y de la TLS, pero son diferentes nombres. Puede ser una ventana pericárdica, en silla quirúrgico, una esternotomía o toracotomía. Ya tenemos, por último, unos casos clínicos después de toda esta información, en donde dice: masculino de 53 años de edad, es llevado a urgencias por presentar trauma penetrante por proyectil de arma de fuego en tórax. A la exploración física presenta frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 22, TA de 80-40, ruidos cardíacos hipofonéticos, cuello con ingurgitación yugular y con herida por arma de fuego en quinto espacio intercostal derecho sobre línea paraesternal. Se realiza un FAST reportando la siguiente imagen. Tenemos aquí la imagen del ultrasonido FAST y dice: mencione cuál sería el manejo de elección para este paciente. Aquí les doy igual. Sí, 15 segundos, porque la pregunta está fácil. Y aparte lo acabamos de ver. Mientras yo tomo tantita agua. Y ok. Aquí la respuesta es sí, pericardiocentesis guiada por ultrasonido. Estamos viendo el caso clínico de un paciente con un taponamiento cardíaco. En relación al caso anterior, mencione los hallazgos electrocardiográficos que puede encontrar en esta patología. Esta es una pregunta manchada, difícil, pero si ustedes se la saben, ya están listos para todo. Aquí deben de saber cuáles son las características electrocardiográficas o los cambios que puede presentar un paciente con taponamiento cardíaco en el electrocardiograma. Entonces voy a irlos leyendo. Si alguno ya se lo sepa, igual dejen en los comentarios, yo sí me la supe. La A sería alternancia eléctrica de las ondas P, ausencia de algunos complejos QRS. La B, alternancia eléctrica de complejos QRS, bajo voltaje de QRS y posible bradicardia. O C, disociación eléctrica de complejos QRS, ausencia de ondas P y taquicardia. Les doy 30 segundos para que piensen en su respuesta o si le quieren dar pausa. Y ok, voy a mostrar la respuesta. Aquí, como les comenté, si no se lo sabían, no hay problema, es una pregunta difícil y voy a explicarla. La respuesta B, que dice alternancia eléctrica de complejos QRS, bajo voltaje de QRS y posible bradicardia, son los hallazgos compatibles con un taponamiento cardíaco. La voy a explicar aquí con las imágenes de abajo. Podemos ver la alternancia eléctrica de los complejos es que tenemos complejos que son primero uno grande, uno pequeño, uno grande, uno pequeño. Justamente eso aparece en las dos imágenes, pero podemos ver esa alternancia eléctrica. El bajo voltaje, igual tenemos bajo voltaje en los QRS, son QRS muy pequeñitos o diferentes. En el lado izquierdo no están tan pequeños, pero en el lado derecho tenemos un QRS muy, muy pequeño y también muy marcada la bradicardia. Aquí posible porque, por ejemplo, en el lado izquierdo no tenemos y en el derecho sí. Pero estos tres son característicos de un paciente que tuvo un taponamiento cardíaco. Es una pregunta difícil, pero pues ya saben cuál es la respuesta. Con esto termina el video, la presentación.
Déjeme, me paso aquí. Y vámonos al ende. Me dio de nuevo mucho gusto estar con ustedes. Espero que este video les guste. Si tienen algún otro tema que ustedes quieran repasar o que hagamos un video, adelante. Quédense pendientes de las redes sociales en donde voy publicando historias o hago un poquito más referencia a toda esta información que viene ahorita con las fechas del ENARM, de las publicaciones, de la selección de los folios y todo eso. Pero vamos a seguir voy a seguir subiendo contenido en Spotify, en YouTube, entonces sígueme. Yo soy la doctora Arcos. Espero que este video te haya gustado, te sirva mucho y que además pues te sirva como conocimiento médico, no nada más para pasar un examen. Por mí eso fue todo y pues espero que tengas un bonito día. Gracias, bye.